Hola muchachos, ¿cómo se encuentran el día de hoy? Vamos a hablar sobre el confucianismo y el taoísmo. El origen del taoísmo. Se origina durante el periodo de los reinos combatientes y de las 100 escuelas del pensamiento de China, conocido también como el periodo de Spring and Autumn, marcado por conflictos entre los estados chinos y un gran despertar filosófico. La filosofía taoísta se deriva de los escritos atribuidos al filósofo Lao Tse, también conocido como Lao Tzu. La vida de Lao Tzu o Lao Tse es envuelta en la neblina en la leyenda de la mitología china. Se dice que vivió durante el siglo VI a.C. y que fue un filósofo y poeta de la antigua China. Según la tradición, Lao Tzu era el archivero de la corte de dinastía Zhou, que cuando decidió abandonar su vida y retirarse hacia el oeste durante su viaje fue detenido en la frontera por un guardia que le pidió que le dejara la constante de la sabiduría antes de partir. Entonces Lao Tzu escribió el Tao Te Ching, una obra fundamental del taoísmo que contiene las enseñanzas sobre el Tao y el camino a la naturaleza. Más allá de estos relatos, pocos detalles históricos concretos se conocen sobre la vida de Lao Tzu o Lao Tse, pero su legado filosófico deja una gran marca innegable en la cultura china y mundial. El Tao no puede ser definido con palabras, es algo que no puede ser nombrado o comprendido totalmente. Es el vacío lleno, es el origen de la realidad y dirige el universo. Está presente en todas partes, anterior al universo y no se ha afectado a él. Es más, es indiferente a él. El Tao es un estado de creación continua, es un constante cambio organizado. El Tao no busca ser sentido ni comprendido, busca ser sentido a través del concepto del Wu Wei, que significa el no hacer nada. Lao Tse también habla del Wei Wu Wei, que es para no hacer nada hay que hacer algo. No significa que seamos presos de no hacer nada, sino que es vivir una vida flexible, correspondiente al siguiente a la corriente del Tao. Un ejemplo que nos da el Tao es el de un tronco de madera, que antes de ser modificado tiene un potencial infinito, pero una vez tallado pierde esta calidad. Así somos nosotros, una vez nos tallamos, perdemos. Libros principales del Taoísmo. Los principales libros incluyen el Dao Denji y el Xuanji. El Dao Denji, que es un libro poético y corto destinado a guiar a los gobernantes. El Xuanji está orientado a orientar al pueblo y es el hombre común enseñando la sabiduría de vivir despreocupado de la política y el mundo material. El Yin Yang representa los aspectos opuestos pero complementarios de la naturaleza, dos estados opuestos pero no antagónicos como el lado soleado y el sombrío de una montaña. Se compone de cuatro principios: infinitud, oposición, interdependencia, crecimiento y decrecimiento e intertransformación. Hablando de la filosofía china, es una filosofía china que es rica y diversa, con numerosos mitos y leyendas que forman parte de su patrimonio cultural. Estos relatos fantásticos se remontan en tiempos antiguos y abarcan una gran amplia gama de temas, desde la creación del mundo hasta las deidades importantes y los héroes legendarios. Algunos de los mitos más destacados incluyen la creación. Existen varios mitos o varias versiones sobre la creación del mundo en la mitología china. Esto incluye figuras como el Shan Di Tian, el Muwa y el Pangu. Estos relatos describen cómo el mundo y la humanidad fueron formados a partir del primordial caos. Uno de los mitos más importantes es el del emperador de Jade, que es considerado el gobernante del cielo de la mitología china. Es el emperador de Jade, una figura importante asociada con el destino y el juicio moral. Pangu es una figura importante que es un gigante legendario que se dice que se creó el mundo separando el cielo y la tierra con su hacha gigante. Su cuerpo se transformó en elementos naturales como las montañas, los ríos y las estrellas. Los cuatro reyes dragones fueron figuras que son deidades que gobiernan los mares y están asociados con fenómenos meteorológicos relacionados con el agua. Cada uno representa un punto cardinal y es venerado en las áreas cercanas a los cuerpos de agua. La figura de los ocho inmortales son un grupo de deidades y seres sobrenaturales que poseen habilidades especiales y representan a diferentes aspectos de la vida humana. Shang-E, una diosa de la luna venerada en la mitología china y a menudo es asociada con la leyenda festividad de medio otoño. Una figura súper importante para los chinos es el de Sun Wukong, también conocido como el Rey Mono. Es un personaje legendario de la novela clásica china El viaje al oeste, conocido por sus suyas habilidades mágicas. Estos son algunos de los ejemplos mitos chinos y leyendas que componen una rica tradición mitológica china que ha influido en la cultura y de las creencias de la región durante milenios. Ahora hablaremos del confucianismo. El confucianismo, con su origen en la antigua China feudal, es mucho más que una filosofía, es un sistema ético y social influido en la mente y el alma de una nación durante milenios. Bajo la tutela de Confucio, que él fue también conocido como Confucio, el fundador de este pensamiento, nació un sistema ético y social que no solo buscaba ordenar la sociedad, sino también elevar el espíritu humano. La situación sociopolítica de la época de Confucio fue una época feudal, bajo dominio centralizado en la dinastía Zhou, por lo que lo tacharon de una doctrina racionalista y religiosa, deudora al tradicionalismo conformista. Pero Confucio quería darle solución a esos problemas terrenales, dando colación a los pensadores antiguos y su modelo de sociedad, pero con una visión más ética. El confucianismo posee varios rasgos distintivos donde se han de incluir. En primer lugar, va a estar la rectificación de los nombres, que es que los individuos cumplen con las responsabilidades y deberes que les corresponden según sus nombres o funciones que desarrollen dentro de la estructura social, de esa manera para que haya un orden en cada ámbito. En segundo lugar, vamos a tener lo que es el concepto de la justicia, también llamada Ji, y la benevolencia, también llamada Ren. La justicia va a ser interpretada como el deber ser, que va a obligar al hombre a cumplir acciones que deben ser hechas,
pero dichas acciones no se circunscriben al ámbito visible, por lo que pueden ser justas, pero realmente al no tener un trasfondo moral, no lo serán. La benevolencia, por su lado, es considerada amar a otros, y eso solo se alcanza por medio del cumplimiento de esos deberes. En tercer lugar, va a estar lo que es el conocimiento del Ming, el cual me involucrará hacer caso omiso del éxito o el fracaso externo, ya que reconoce la inevitabilidad del mundo. Ming es el decreto del cielo, origen de la naturaleza humana, y se debe conocer para perfeccionarse a sí mismos. Aquí ya mencionar que un país configura al hombre y su sabiduría en la misma medida que el hombre configura al país, y va a tener un fuerte aporte en la autodisciplina. Ya en cuarto lugar está la piedad filial, que involucra el respeto por todo cuanto pertenece al mundo de los padres, como por ejemplo el culto del antiguo, la veneración de la tradición, el respeto por lo que hicieron los predecesores, entre otros. Y esa sociedad piramidal va a tener una fuerte influencia en las relaciones entre superiores, inferiores o iguales, diciendo que van a ser reguladas minuciosamente, que se buscar el mejoramiento igual de cada individuo. Confucio va a reimpulsar el culto a los antepasados y a rechazar supersticiones o cuestiones metafísicas, consideradas irrelevantes a la hora de solucionar problemas terrenales, ya que según Confucio, esas pertenecen al mundo de lo sobrenatural al cual no podemos acceder. Por otro lado, la consolidación del pensamiento fue buscada por los emperadores en China, inicialmente por Huang Ti, después seguido por Wu Ti, el cual este último seleccionó el confucianismo y sus 6 obras clásicas como doctrina del Estado. Poco a poco, a pesar de que todas las escuelas del pensamiento se aportaban mutuamente, incluido el taoísmo, el confucianismo fue avanzando hasta llegar a ser religión oficial. Hubo aportes como el de Ma Hung y su discípulo Shen Xian, que hicieron comentarios para darle coherencia a esta doctrina. Otro aporte importante fue cuando se decidió escribir los textos del confucianismo en las 46 tablas de piedra y así divulgar este conocimiento por toda China. Desde los comienzos del segundo milenio de la era cristiana, el confucianismo fue desprendiéndose del concepto de un Dios personal, confundiendo este con las fuerzas naturales y con el espíritu racional del propio hombre. Igualmente, el confucianismo ha sido tratado como instrumento de control y es entendido como instrumento de cohesión social en manos de dirigentes chinos, remarcando que la distinción entre el hombre superior y el hombre pequeño va a estar basada en el talento y las virtudes individuales, y no en el origen de la persona. Esa es una postulación que puede ser un arma de doble filo. Por otro lado, tenemos los libros sagrados del confucianismo, la mayoría recopilados por Confucio. Aquí podemos citar los llamados 5 clásicos, o Wujing, que son Shujing, llamado Libro de la Historia; Shijing, Libro de las Canciones; Yijing, Libro de las Mutaciones o de los Cambios; Lixing, Libro de los Ritos; y Xiunxiun, que son anales de primavera y otoño, escritos por el propio Confucio. Y estos se les van a sumar los llamados 4 libros, o llamados Shizu, que son analectas de Confucio, que es una compilación de diálogos, frases y anécdotas recogidas por sus discípulos después de esa muerte. Después está el Gran Saber, que es recopilado por Xuxi. Después de esta doctrina está la Mediania, atribuida a Sisi, nieto de Confucio. Y por último, Menciu, el cual recoge las enseñanzas del maestro Meng, llamado Menzi. Ahora, para concluir, consideramos importante resaltar las semejanzas y diferencias entre el confucianismo y el taoísmo. Primero hablaremos de las semejanzas. En primer lugar, tenemos que ambas tienen de origen chino, ya que tanto el confucianismo como el taoísmo tienen sus raíces en la antigua China y han influenciado fuertemente a dicha cultura. En segundo lugar, tenemos el énfasis en armonía y el equilibrio, ya que ambas religiones promueven la idea de vivir en armonía con el universo, buscar un equilibrio entre los opuestos complementarios como el yin y el yang, en el taoísmo, y el orden cósmico en el confucianismo. Por último, tenemos la ética y la moralidad. Tanto Confucio como Lao Tse y Xuan Yi enfatizan la importancia de la moralidad y de la virtud en la vida humana. El confucianismo se centra en las relaciones sociales y la conducta ética, mientras que el taoísmo aboga por la espontaneidad y la naturaleza en la búsqueda humana. Ahora, en cuanto a las diferencias, primero, se van a diferenciar en que el confucianismo es más una filosofía ética y social que una religión organizada como tal, centrada en la conducta humana y moralidad, sin abordar cuestiones espirituales y metafísicas. Pero el taoísmo es una religión que incluye prácticas, rituales, creencias, deidades y cosmología espiritual. En segundo lugar, está el concepto de la divinidad, en el que mientras el confucianismo no tiene un enfoque claro en la divinidad y a menudo se considera no teísta, el taoísmo incluye la oración de deidades y la creencia en un universo poblado por espíritus y dioses y fuerzas cósmicas. Por último, es la actitud hacia la autoridad y la estructura social, donde el confucianismo promueve una estructura social jerárquica, basada en relaciones armoniosas entre superiores e inferiores, como la piedad filial y el respeto por la autoridad. En contraste, el taoísmo a menudo desafía las estructuras sociales y aboga por la espontaneidad y la libertad personal. Muchas gracias.